Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Esta escena en lo alto del monte, donde Jesús está con los tres discípulos, luego de aparecer Moisés y Elías, se forma una nube que nos recuerda los episodios, ¿no?, del Éxodo, sobre todo tiempos del Éxodo. Y se oye una voz, la voz del Padre. Bueno, todo esto merece ser interpretado a la luz sobre todo de la religión judía, y se verá por qué. Ante todo, por medio de la transfiguración, el Señor está manifestando o está insinuando, si se quiere, su divinidad. Todavía les faltará hacer caminos para darse cuenta, pero ya está manifestando algo de su divinidad. Que Él está habitado en realidad por la divinidad. Y que toda la religión dada a los judíos, que en ese momento la verdadera, la única religión, confluye en Él. Él es el ápice de la revelación. Y por eso están Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque Moisés representa a la ley que le fue dada y transmitida al pueblo, y la instrucción que dio al pueblo. Y eso se llama en hebreo Torah. La Torah para nosotros justamente está condensado, está en los 5 libros primeros, que se llama Pentateuco, por los 5, ¿no? Penta. Es Torah. Por otro lado, Elías es el profeta, y resume el gran profeta, todos los profetas y la profecía. Y por eso, y esto es en hebreo, se llama Neviim, los profetas. O sea, junto a Jesús está el corazón de la religión judía. Realmente lo que diríamos el corazón del Antiguo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento no termina ahí. Está formado por el Pentateuco, es decir, la Torá, está formado por los profetas, que es la parte principal, Neviim, pero luego tiene todos los libros históricos y crónicas históricas, y también sapienciales. Y eso se llama Ketuvim en hebreo. Si nosotros tomamos esas 3 palabras, haciendo un acróstico, por un lado Torah, por otro lado Neviim, por otro lado Ketuvim, tenemos la palabra Tanakh o Tanaj a veces, que es lo que ellos llaman, los judíos, todo el Antiguo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Toda la Biblia hebrea está ahí. Esa Biblia tuvo la canonicidad, es del siglo II después de Cristo. Fue ahí cuando se pusieron de acuerdo unos rabinos, que eran los que habían escapado de la gran masacre del año 70, cuando cayó Jerusalén, y decidieron cuáles eran los libros canónicos, cuáles eran aquellos que merecían ser, digamos, leídos y enseñados. Y fueron estos que ellos eligieron. Ellos fueron los que fundaron la escuela de Yamnia, son las escuelas de Yamnia. Yamnia es conocida también porque en el año 90 los cristianos fueron expulsados de las sinagogas, por lo que se llama el concilio de Yamnia. Los judíos decidieron, bueno, estos no son de los nuestros, que no pueden participar del culto, no pueden participar en realidad del culto de la palabra, porque no había otro, el templo ya no estaba. Entonces fue ahí cuando ya se hizo la separación total entre ellos y nosotros. Para nosotros el Antiguo Testamento
viene de la Septuaginta, no viene de esto que ha bendecido esto, sino que es anterior. Son como 4 o 5 siglos antes, porque viene del tercero o segundo siglo, antes de Cristo. La Septuaginta son los sabios, 72 se dice la tradición, de Alejandría, de la diáspora, que tradujeron del hebreo antiguo al griego koiné. Bien, todo esto es interesante, también interesante saber que la diferencia que tenemos con los protestantes. Los protestantes se basan en la Biblia de Palestina, la Biblia hebrea, y por eso es más reducido que la nuestra. La nuestra tiene más libros, ellos han reducido más, pero de todos modos, bueno. Lo que importa en todo esto, en cualquier caso, es que el corazón del Antiguo Testamento es la ley y los profetas. Y precisamente en las sinagogas siempre se leía y se lee la ley, ¿no? y la Torah y los profetas. Nevín. Y por eso el Señor, cuando le preguntan sobre los 2 mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? Él dice, el primer mandamiento es el Shema Israel, escucha Israel, adorarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿no? Y el segundo, dice, es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego agrega, la ley y los profetas, dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está. Y también afirma, por otro lado, la ley y los profetas llegan, dice, hasta Juan el Bautista, ¿no? Que es el último profeta del Antiguo Testamento, que abre al Nuevo Testamento, a la nueva alianza con Cristo. Y desde ahí comienza a anunciarse, a partir de ahí, la buena nueva del reino de Dios. Por eso, a partir de la venida de Jesús, anunciada, preparada justamente por el Bautista, toda la revelación anterior converge en la persona del Hijo de Dios, quien vino a purificar la ley, y vino a completar la revelación, y vino a llamar al reino de Dios, para que se cumpla todo lo que había sido dicho antes. Ahí está, completa la revelación, en lo fundamental, ¿no? Jesús es el Mesías, y eso ya le había sido revelado a Pedro. Esto no te lo ha dicho nadie, sino el Padre que está en los cielos, cuando dice, tú eres el Mesías. Sí, que ese maestro era el Mesías, pero lo que ellos ignoraban es que esto de Hijo de Dios era más que un título, era una realidad, una verdad profunda, era el Hijo verdadero de Dios, Dios de Dios. Eso no lo sabían. Tampoco lo sabía Satanás, si lo hubiera sabido. Lo que aquellos entonces saben a través de esto es que Él no ha venido a abolir, que hay algo, hay una gloria en Él, y que Él no vino a abolir, que Él realmente es el enviado del Padre. No vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Y además, otra cosa, Él es el culmen, digamos el pico de la montaña, pero que es la partición de las laderas. De un lado están los que lo acogieron, de otro lado los que lo rechazaron. Es decir, está dicho, además en el propio prólogo de San Juan, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. Entonces, Jesucristo se convierte en esa cumbre de revelación. Desde esa cumbre se separan las 2 laderas. Está el que lo acepta y ese camino de ascensión hacia Él, y que se vuelve y lo hace volverse hijo de Dios por haberlo aceptado y creer en Él. Y está el que lo rechaza, es un camino de descenso hacia el humano y del humano a la degradación de la religión. Y eso es lo que ocurrió con la religión judía. Se ha corrompido. ¿Qué ha quedado de la religión judía? El Talmud y la Cábala. Es decir, es una corrupción. Pues bien, aún esperan el Mesías. Aún no esperan. Y aquí hay que recordar lo que le dijo el Señor cuando lo reprochó. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. Ese otro es el anticristo. Tremendo. Volverse además instrumentos, ¿no? Por lo menos al comienzo. Pues bien, ese monte alto, que dice la tradición que es el monte Tabor, convergía entonces toda la historia del pueblo de Dios. La ley que daba a Moisés, los profetas que
guiaron al pueblo y que también advirtieron, amonestándolo cuando se desviaba. Pues ahí estaba. Y como había acontecido en el bautismo, en el Jordán, también se vuelve a escuchar la voz del Padre. Y la voz del Padre que habla que su Hijo amado da testimonio solemne de quién es Jesús. Y agrega el único mandamiento que el Padre formula personalmente en todo el Evangelio. Cuando dice, escuchadlo. Ese es el mandamiento. Escuchar al Hijo. Cuando los judíos le preguntan qué tenemos que hacer nosotros para realizar las obras de Dios, le dice Él, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él os ha enviado, es decir, creáis en mí. Ahora, para creer es necesario antes escucharlo, la escucha, es menester. Bien, estamos viendo tiempos, lo reitero, porque lo decimos, lo sabemos, más que turbulentos en el mundo, en la iglesia. Impera la confusión. Ahora mismo estamos pasando por una gran prueba. También en esto está la ordenación de nuevos obispos en la Fraternidad San Pío X para el 1 de julio. Y por otro lado, ¿y eso qué está haciendo? Está produciendo, además, dentro de la misma ortodoxia de la Iglesia, debates. Unos que hacen bien, otros que no hacen bien, en fin. No me voy a meter ahora en esto. Y por otro lado, los recientes nombramientos en el dicasterio de los obispos, que a decir poco nos deja perplejos, para decirlo livianamente. ¿Por qué? Porque además se trata de un dicasterio conocido por el entonces cardenal Prevost, porque él fue su prefecto. Y a todo esto están los que siempre insisten que la Iglesia hay que escuchar al mundo, no cumplir con lo que el Padre decía, no, hay que escuchar al mundo, hay que dialogar con el mundo, hay que aprender del mundo. Hay que ver en qué está el mundo. El Señor manda al mundo, no, anunciarle el Evangelio, la buena noticia, que hay un Salvador. Y ese es Él, que fuera de Él, cuando se le rechaza, no es posible salvarse. Hay que ir al mundo a bautizar, a ser prosélitos, a anunciar, y no a hacer ecologismo ni ninguna de estas ideologías, porque esas envenenan el cuerpo de Cristo, envenenan el cuerpo de la Iglesia. Entre todos los que nos toca vivir, entonces la pregunta es, sí, lo sabemos, pero ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? Bueno, nuestro deber principal es escuchar al Señor. Y el Hijo de Dios nos habla. ¿Y cómo nos habla? Nos habla ante todo por medio de su palabra, de los evangelios. Pero también a través de la voz de su Iglesia, en su magisterio de siempre. La Iglesia custodia la revelación contenida en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición y en los dogmas también que han sido proclamados. Conocer los Evangelios es conocerlo a Él y conocer la voluntad de Dios en nosotros. Y meditar cada día, por eso la palabra es muy importante. Meditarla, para todos hacerlo, bajo la luz del Espíritu. La luz también de los acontecimientos, confrontar los acontecimientos con la palabra de Dios. Estamos aturdidos, estamos dormidos. Hace ahora poco la Virgen dijo, están dormidos. Vine a despertarlos. Estamos dormidos. Hay un letargo fenomenal. Es como, no sé, narcotizados. Por eso escuchar, conocer los evangelios, conocerlo a Él. Es dejarse interpelar por la palabra, meditarla. La palabra es inagotable, siempre tiene algo nuevo para decirnos, siempre. Y también nos permite discernir, confrontar situaciones, si es leída en el Espíritu. Y volviendo a la escena del monte, el Señor subieron, pero después hubo que descender. Y a Jesús le esperaba remontar otro monte, no grande en altura, pero sí infinito en su misterio, el monte del Calvario, donde ahí sí se va a revelar, esa vez, otro tipo, la gloria, será glorificado, pero del modo no como lo ven los hombres humanos, sino en el modo divino, porque se manifestará como el hombre de dolores, como el siervo sufriente o doliente de Yahvé. En el Tabor se mostró algo de su gloria, aquí aparentemente esa gloria está tapada, pero no es así. Y esa gloria
es la cruz. En la cruz está la gloria. La cruz no es oscura, no es tenebrosa, es luminosa, porque está iluminada por la resurrección. Y ahí en la resurrección se manifiesta de nuevo la gloria. Y se manifestará al final de los tiempos en la parusía. En cuanto al Calvario, solo uno de ellos, de estos tres que habían subido al Tabor, estuvo presente, solo uno, Juan. Y ese dio testimonio. Ante todo, bueno, recibió, acogió, lo vio como vio la pasión del Señor, lo vio sufrir, lo vio expirar, recibió a la madre como madre suya y dio testimonio de que de aquel corazón atravesado salía sangre y agua. Y él dice, doy testimonio que es verdad, no solo sangre, sino sangre y agua. Ahí están realmente los sacramentos de la Iglesia, la sangre, la Eucaristía que nos alimenta y la alimenta para la vida eterna, de este fruto del árbol de la vida que es la cruz, de este fruto que pende que es Jesucristo. Y el agua que nos purifica, que nos lava de los pecados, el agua del bautismo. Él irá como cordero al sacrificio y será exaltado en los cielos y en toda la creación. Es Jesús de Nazaret, transfigurado en el monte. Ahora, Jesús, en tanto Hijo de Dios, poseía ya toda potestad, pero en cuanto Hijo del Hombre debía ser entronizado por su Padre en el Calvario, solemnemente. Y por eso aquello en su oración sacerdotal: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Bueno, decía qué hacer en este tiempo, cómo actuar en este tiempo tan revuelto, este tiempo de apostasía y de inminentes mayores peligros. Pues, ¿qué hacer? Como digo, escuchar a nuestro Señor, pero no solo mediante la palabra, no solo por medio de la instrucción en la verdad católica, sino, aunque no exclusivamente, pero sí principalmente, encontrándolo en la adoración. Ahí lo escuchamos. En la adoración, si es posible, ante el Santísimo expuesto, si no, ante el Sagrario, para poder decir como Pedro: Señor, qué bueno que estemos aquí. Alabado sea Jesucristo.